Hola jóvenes, ¿qué tal? Muy buen día, espero se encuentren muy bien. Hoy damos inicio a la tercera sesión de trabajo y bueno, en la sesión de hoy vamos a revisar cómo se integra nuestra base de datos, qué elementos la integran y cómo es que se construye. Esto nos va a servir para pues conocer muy bien nuestra base de datos y posteriormente trabajar en las etapas de limpieza y análisis. Antes de arrancar la sesión de hoy, les dejo mis comentarios sobre sus actividades. La primera actividad que tuvimos fue el rastreo de una base de datos en las plataformas que revisamos en la sesión anterior. Ya les di retroalimentación a todos. Por favor, les encargo muchísimo que vean la retroalimentación porque a algunos les pido reforzar esa base de datos, buscar, rastrear bases de datos similares con otros periodos para reforzarla y también hay algunas dudas con el diccionario de datos. Les reitero, el diccionario de datos es ese documento que clarifica el cómo se construyó la base de datos que estamos descargando. Es decir, qué variables la integran, cómo fue construida y a qué se refieren o qué significan. Esto, el tener claridad sobre qué corresponde a cada variable, pues nos va a dar como esta transparencia sobre y confianza sobre el manejo de nuestros datos para que nosotros podamos realizar el proceso de limpieza y análisis. Si nosotros desconocemos o presumimos que tal variable significa esto, corresponde a tales datos, solamente por esa presunción podemos caer en error de comunicar. Entonces es muy importante que ustedes tengan un pleno conocimiento sobre cómo se integra su base de datos, qué variables la integran y qué corresponde a cada variable. Esto nos va a dar la claridad el diccionario de datos. Ahora, pues no significa que realmente sin el diccionario se desconozca completamente la base de datos, no, sino que en ocasiones, como la gran mayoría de ustedes van a trabajar con bases de datos públicas, pues este diccionario nos da una claridad sobre cómo se integró una base de datos que no fue generada por nosotros, sino parte de pues otras personas que desarrollaron la integración de esa base de datos, ¿no? Entonces, bueno, les encargo mucho la retroalimentación para que estemos todos en orden. Y, por cierto, me faltaron actividades. Ya empezamos mal con algunos compañeros, entonces, pues les encargo mucho que estén al pendiente de las fechas de vencimiento de las actividades porque les va a afectar en su calificación. Entonces, mucho cuidado con eso. Agradezco, también estuve revisando más comentarios en el foro sobre los perfiles, qué les interesa desarrollar, en qué áreas de trabajo. Vi por ahí periodismo deportivo, creación de contenido, marketing. Me emociona muchísimo. Sé que, bueno, en tema creación de contenido y marketing tal vez no encontremos alguna base de datos específica sobre el tema, excepto que tal vez alguno no trabaje y quiera visualizar datos, por ejemplo, de corporativos en donde manejen creación de contenido, redes sociales, estrategia digital, plataformas digitales y ustedes tengan acceso a esas métricas o analítica. Eso sí podemos trabajarlo aquí y visualizarlo. De hecho, por ejemplo, quien desarrolle proyectos de estrategia digital y pueda acceder a la analítica de redes sociales de un corporativo, de una empresa, de una marca, pues podemos descargar una base de datos de las mismas plataformas y visualizarla. También está esa opción. Para los interesados en creación de contenido de marketing, publicidad, producción audiovisual, esa puede ser una muy buena opción. Y para quien leí ahí periodismo deportivo, digo, hay muchas bases de datos deportivas, entonces desde podemos abordar, si se rastrea por ejemplo en datos.gov, el tema de becas deportivas o financiamiento deportivo, obra pública en transparencia presupuestaria, obra pública con enfoque deportivo.
también es posible. Entonces hay un campo muy amplio en deportes. Muy bien, pues ya previos mis anuncios, comenzamos con la sesión de hoy. Muy bien, ¿cómo se construye nuestra base de datos? Acá un esquema general. En primer lugar, tenemos columnas en posición vertical y filas en posición horizontal, ¿no? Entonces, en el caso del que se muestra en pantalla, tenemos una columna, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. 7 columnas en posición vertical, como la flecha nos señala. Las filas son en posición horizontal y aquí tenemos varias filas, ¿no? Entonces, primer identificador, que nuestra base de datos se construye de columnas y de filas. Ahora, la intercepción de columna con fila se le conoce como celda, ¿ok? Celda. Generalmente, pues si nos vamos a un Google Spreadsheet, las columnas se identifican con letras A, B, C, D, E y bueno, en secuencia, ¿no? Las columnas se identifican con letras y las filas se identifican con números. Entonces, si la intercepción de columna y fila es una celda, la identificaremos con la letra de la columna y el número de la fila, ¿no? Siempre va a comenzar desde A1, A2 y así subsecuentemente. Y también del lado derecho en lo correspondiente a columnas, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, estamos hablando de filas, posición horizontal, columnas, posición vertical, intercepción de columna y fila se le conoce como celda y la identificación en formatos de hojas de cálculo son con una letra y un número, porque es la identificación tanto de columna como de filas. Muy bien. ¿Qué más encontramos en nuestra base de datos? Encontramos en la parte superior los elementos de datos o atributos. Siempre van a ubicarse en la primera fila, ¿no? Elementos de datos o atributos, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos los siguientes elementos de datos. Género, aquí, edad, ciudad de residencia, provincia, nacionalidad, ¿no? Son atributos de datos, elementos de datos o atributos. Nuestra base de datos se integra por unidades de datos, ¿no? Por eso son como datos, todos son datos. Podemos identificarlos como datos o unidades de datos. Ahora, estos datos o unidades de datos hay dos tipos, variable numérica o variable no numérica, ¿no? Por eso yo le señalaba, es que habrá que identificar qué variables integra su base de datos, ¿no? Que son como esa identificación de cada dato. Y de manera general les decía, podemos hablar de variables numéricas o no numéricas. Eso es como de una manera más general, pero nos vamos a ir ahorita a la precisión. Como su nombre lo indica, la variable numérica es de números. Siempre que ustedes vean un número, es una variable numérica. Pero también nos vamos a encontrar con variables no numéricas, que como su nombre lo señala, pues no son números, sino texto. Entonces, aquí tenemos un elemento de dato o atributo, nacionalidad, situado en la columna E. Columna E. Todas las filas indican ecuatoriana. Ecuatoriana no es un número, por lo tanto es una variable no numérica. ¿Va? Espero que hasta aquí vayamos bien. Vamos a avanzar. Ok, variables. Nuestra base de datos se integra por variables, que son todo aquel símbolo que representa un valor dentro de una serie
dentro de una serie con valores, sin especificar cuántos valores. Siempre que hay una serie de valores, vamos a encontrar variables que representan un valor. Si nos regresamos a nuestro ejemplo, tenemos variables numéricas y variables no numéricas, que en general son unidades de datos. Y todas unidades de datos pues son variables con un valor, ¿no? Siempre que tengamos símbolos que representan un valor, se le conoce como variables. Pero aquí tenemos todo, ¿no? Datos que representan el valor de ciudad de residencia, datos que representan la nacionalidad, datos que representan el género, ¿no? Entonces, representan un valor. Tenemos variables. Esto que estamos viendo en la sesión de hoy es poder conocer cómo se integra nuestra base de datos, y es muy importante porque ustedes posteriormente van a identificar qué variables integra su base de datos, y en las presentaciones tienen que utilizar estos conceptos que estamos aprendiendo para una mejor forma de presentar nuestros datos, ¿va? Entonces, variable, todo símbolo que representa un valor. Y nuestros datos representan un valor en nuestra hoja de datos. ¿Ok? Muy bien. Tenemos dos tipos de variables: variable cuantitativa y variable cualitativa. La variable cuantitativa, como su nombre lo señala, cuanti de contar o de cuantificar, contar, ¿no? Aquí entre paréntesis le coloco o numérico, es decir, variable numérica es un nombre general, pero su nombre más técnico sería variable cuantitativa, ¿va? En contraste tenemos la variable no numérica, que sería la variable cualitativa. Como su nombre lo señala, aborda cualidades, cualitativo. En cambio, cuantitativo aborda conteo, ¿va? Por eso también es una manera de identificar. Numérico, no numérico. Cuantitativo, cualitativo. Uno cuantifica, otro cualifica, ¿no? Ok, cuantitativo, variables cuantitativas o variables numéricas son los datos se integran con valores numéricos, ¿no? Nuestros datos con valores numéricos son variables numéricas o variables cuantitativas, mientras que los datos difieren solo en especie o categorías, entonces son variables cualitativas. Tienen que ver con descripciones o percepciones, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos hablando de números, edad, ¿no? Tal vez no, me mostraban ahí bases de datos de número de estudiantes, número de migrantes, ¿no? Esas son variables cuantitativas. En cambio, las variables cualitativas son por categorías, ¿no? Porque tienen una identificación en especie, que puede ser, por ejemplo, con base en las bases de datos que me mostraban, nivel de estudios, variable de texto, variable no numérica, variable que categoriza, nivel de estudio, licenciatura, maestría, doctorado. Categorías, difiere en especie, ¿no? Muy bien, dos variables, cuantitativo, cualitativo. A mayor número de variables, más niveles de profundidad informativa, más contexto y análisis. Hay quien mostró bases de datos con un cierto número de variables muy específico, que no rebasa más allá de, ¿qué será? 15 filas y 3 columnas, ¿no? Entonces, pero hay quien descargó bases de datos con, no sé, 1000 filas y 20 columnas, ¿no? Ya es muchísima más información, ¿no? Aquí nos dice: a mayor número de variables, más niveles de profundidad informativa, más contexto y análisis. Los dos son buenos. Hay, les repito, algunos que en la retroalimentación les dije: vamos a reforzar esa base de datos y vamos a precisar
a qué periodo corresponde, para que con base en eso podamos contrastar con un periodo similar, ¿no? Entonces, mucho ojo ahí. ¿Qué tenemos que hacer respecto de nuestras variables, no? Ya tenemos nuestra hoja de datos con nuestras variables cuantitativas, cualitativas. Y lo primero que tenemos que hacer es observar nuestra hoja de datos para descubrir conexiones y patrones, ¿no? Siempre en una primera vista de nuestra hoja de datos, nosotros podemos empezar a determinar, mira, a simple vista se observa esto, ¿no? Por ejemplo, en las bases de datos que ustedes me compartían, había de que carreras, matriculación de estudiantes por carreras. Entonces, en una simple observación, primera observación, podemos hacer descubrimientos en torno a qué carreras presentan mayor número de matrícula estudiantil o en qué estados hay mayor número de migrantes. Eso se puede obtener simplemente observando y descubriendo conexiones y patrones, ¿no? Ok, segundo punto, hay que tener claridad sobre qué buscamos con nuestra base de datos, ¿no? Desde que ustedes decidieron, a ver, a mí me interesa el tema de migración. O por ejemplo, no, a mí me interesa el tema de estudiantes, de universidades. Desde que ustedes definen el tema, ustedes ya tienen un interés. Por eso rastrearon esa base de datos. Entonces, ya uno va pensando, pues es que lo que yo quiero es explicar o lo que yo quiero es exponer. Por ejemplo, me interesa saber qué carrera tiene mayor demanda en estudiantes o en qué estado hay un mayor flujo migratorio, ¿no? Ya ahí estamos pensando en qué línea vamos a trabajar, en la exploración o en la exposición. ¿Ok? Tercer punto, tipo de relaciones entre nuestras variables. Y eso también va ligado con el punto número 1. Cuando observamos y descubrimos conexiones, podemos revisar si queremos hacer comparativas. Ahí les compartía en la retroalimentación, les compartía, vamos a compararlo con, no sé, el periodo de hace 10 años. ¿Cómo está ahora versus hace 10 años? Eso es comparación. Ya estamos estableciendo relaciones entre nuestras variables. O bien, clasificación. Clasificación nivel maestría, nivel doctorado, nivel técnico, ¿no? Y hay muchísimas más tipos de relaciones, como la secuencia, cómo ha sido la evolución a lo largo de un periodo del tiempo, o la correlación entre más de una variable. Muy bien, avancemos. Mucho ojo acá. Mucho ojo, porque hay que tener claridad cuando ustedes hagan su propia actividad. Hablábamos que nuestras variables tenemos cuantitativa y cualitativa. Aquí las tenemos, cualitativo, cuantitativo. Esa es una clasificación general, la cual podemos trabajar de manera muchísimo más precisa, ¿no? Si nos vamos a las capas profundas de la integración de las variables, vamos a encontrar que en las variables o datos cualitativos, es decir, por cualidades, clasificación, texto, vamos a encontrar que hay una subclasificación de variables cualitativas en nominales y en ordinales. Variables nominales se refieren, aquí pongo unos ejemplos para mayor claridad, ¿no? Estamos hablando de texto, de clasificación. La clasificación nominal generalmente ya viene establecida, ¿no? Por ejemplo, el sexo, ¿no? Es mujer, hombre. Claro que sí hay una muchísimo mayor clasificación integrando a la comunidad LGBTQI+, ya se amplifica esa clasificación ya precisa, ya identificable. O por ejemplo, fumar, si se fuma, sí o no se fuma,
No existe el medio, se fuma, sí o no. Grupo sanguíneo, ya una clasificación también muy bien definida, que no pasa de esa clasificación. O bien en las variables cualitativas ordinales, ahí la clasificación es muchísimo más amplia. Por ejemplo, el nivel de estudios, ¿no? ¿Qué nivel de estudios se tienen? Que es una muy mayor diversidad de clasificación. O el nivel de ansiedad. No hay como algo muy definido, muy preciso en torno al nivel de ansiedad que una persona pueda tener. Sí podemos decir poco, medio o elevado. Pero la realidad es que casos como clarificar el nivel de ansiedad pueden ser muchísimo más amplios que esos 3 niveles, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la clasificación cualitativa ordinal. Una, cualificar nuestras variables desde rangos precisos o con una clasificación mucho más amplia. ¿Ok? Variables cuantitativas. Vamos con las variables numéricas, las que se cuentan. Tenemos la subclasificación continuo y discreto. Variable cuantitativa continua, como su nombre lo señala, vean, va en continuidad, por así decirlo, con valores decimales, ¿no? Bueno, aquí coloco la edad porque hay quien la llega a clasificar con años y meses, por ejemplo. O el tiempo, ¿no? El tiempo siempre es hora, minuto, segundo. El peso, kilogramos, ¿no? Nadie tiene un peso realmente cerrado. Es una, pues va como al detalle. La cantidad de glucosa en la sangre también puede ser un ejemplo. Ok, las variables cuantitativas discretas son muchísimo más precisas, ¿no? Número de pacientes ya no es número cerrado, ya no involucramos decimales, número de hijos, número de días, ¿no? Ya son mucho más exactos. Variables numéricas exactas, ¿no? Ok, entonces tenemos dos tipos de variables cualitativas, cuantitativas. Uno cualifica, otro cuantifica, continuo, ¿no? Entonces, en variable de cualificar tenemos la subclasificación nominal ordinal, texto, nivel, o bien la clasificación más precisa. Cuantifica. Tenemos la subclasificación continuo o discreto. Uno, incluyendo decimales, un conteo más como detallado, o bien discreto, más exacto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya que todos, bueno, la gran mayoría, los demás, lamentablemente no vi su base de datos, pero ya cerró la actividad, hay que actualizarnos, hay que ponernos al corriente porque ahora vamos con la identificación de nuestras variables. ¿Cómo es que se distribuye nuestra base de datos? Ustedes van a identificar sus columnas, sus filas, sus variables numéricas, no numéricas, sus elementos de datos, sus unidades de datos, y dentro de esas variables, ¿cuáles son cuantitativas? ¿Cuáles son cualitativas? Vámonos a la profundidad. En cualitativas, ¿cuáles son nominales? ¿Cuáles son ordinales? Y en cuantitativas, ¿cuáles de sus variables en sus bases de datos son continuas y cuáles son discretas? ¿Va? Es importante que ustedes tengan claridad sobre qué variables integra su base de datos. Ahí voy. Listo, ¿no? Muy bien. Me voy a regresar aquí a la plataforma de Brightspace.
Ahí en la pestaña, recordemos que en la pestaña de contenido, ahí va cargando. Ok, tenemos nuestras unidades. En la unidad 2 tenemos cómo se construye una base de datos y tipo de variables, que son las diapositivas que les acabo de presentar. Nos movemos a actividades y tenemos nuestra actividad actualizada. Se llama Identifica tus variables, la cual vence, muy importante, ojo, el 31 de enero a las 10:30 horas Ciudad de México. Cuiden eso para que no incumplan la fecha de vencimiento de esta actividad. Identifica tus variables con fecha de vencimiento que nos dice, nos indica que con base en la sesión de hoy van a identificar la estructura de su base de datos, así como los tipos de variables que tiene. Estructura: señalar columnas, señalar filas, señalar celda, atributos de datos, unidades de datos, y van a identificar los tipos de variables. Variables cualitativas, cuáles tienen y cuáles son nominales y cuáles son ordinales. Y las variables cuantitativas, cuáles son y cuáles son continuas y cuáles son discretas. Aquí mismo les enlazo la unidad 2 para que puedan acceder a las diapositivas para que lo tengan presente. Van a identificarlas con una flecha muy similar a este slide que les voy a mostrar en pantalla. Sí, justo así van a identificarlo, van a señalarlo en una diapositiva que deben de subir a la actividad para saber que ustedes también pudieron identificar los tipos de variables que integran su base de datos. ¿Va? ¿Ok? No se olviden de esta actividad en la pestaña de actividades con fecha límite 31 de enero. Muy bien, jóvenes. Cualquier duda, no se olviden que está abierto el foro de dudas. Yo estaré al pendiente, tienen mi correo y es importante cumplir la fecha límite de esta actividad. ¿Va? Nos vemos en la siguiente sesión. Bueno, la siguiente sesión es 2 de febrero, no tenemos clases, pero en la semana del 9 de febrero, ahí nos ponemos actualizados. ¿Va? Muy buena semana.